grabar. Ustedes saben que todas estas conferencias de Enfermería al Día, de todas las que han pasado durante todo este tiempo, están en el link del canal de YouTube. Las pueden buscar con el nombre del conferencista o con el nombre de la conferencia y ahí les estoy compartiendo el link para que las puedan buscar en este link. También les solicito muy amablemente que no se olviden de llenar la asistencia, ¿no es cierto? La voy a estar colocando ahí como periódicamente para que los asistentes la vayan llenando. Bueno, ahí también les coloqué la asistencia. Bueno, ahora sí, voy a continuar con la presentación. Entonces, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Esperanza Morales Correa. Ella es enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una experiencia laboral que fue trabajadora del Instituto de Seguro Social en el área de pediatría y en riesgos profesionales. También en el ámbito gremial. Actualmente es representante de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, en el Consejo Nacional de Salud Mental y también es miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEC. Hoy nos trae la conferencia titulada La salud mental, un derecho necesario. Mañana puede ser tú, muy importante en esta época, ¿no es cierto? Ya terminando el año. Muchísimas gracias y bienvenida, Esperanza. Ya puede comenzar. Bueno, entonces, muy buenas tardes. En primer término, agradecer a Beatriz Escobar del programa de enfermería de la Universidad del Quindío, a la colega Diela Henao, presidenta de la ANEC seccional Quindío, y al grupo de investigación, educación y al programa de enfermería al día. Un saludo fraternal a nombre de nuestra organización, Junta Directiva Nacional de la ANIC. Me es grato compartir con ustedes un tema de tanta importancia y vigencia en este momento. Entonces, como ya lo señaló Beatriz, el tema tiene su importancia en la actual coyuntura de nuestro país y del mundo mismo. Entonces, continuamos. Recuerde que usted está pasando, entonces usted la debe ir pasando. Sí, pero no me da, ya estoy pasándola con la flecha y no me da. Ah, ya. Sí. Eh, Ahora, ya, listo. El contenido de esta presentación tiene como 4 espacios o 4 temas muy sencillos, de pronto ilustrados con algunas imágenes. Es contextualizar en el ámbito internacional y nacional la salud mental. En segundo lugar, dar algunos aportes para la comprensión de la salud mental en el marco del derecho e inclusión. Y un tercer punto que decimos, mañana puede ser tú, cómo y cuándo. Y finalmente, daremos unos desafíos desde la acción de la profesión. En el contexto internacional, es importante ubicarnos frente a este tema de los graves problemas, tensiones sociales, políticas, de desigualdad social y catástrofes del medio ambiente que hoy son como el común del planeta. En este espacio se atravesó la pandemia y con ello son elementos y esta situación y este momento de pandemia efectivamente tiene que ver con unas afectaciones a nivel de la salud mental de la población mundial y en particular de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario. Eh, a nivel mundial se dice, la Organización Internacional del Trabajo
habla del incremento de los problemas de salud mental, de la sobrecarga física, emocional del personal sanitario, de las pérdidas de empleo y de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y algunas organizaciones como la OCDE han señalado que la atención deficiente de la salud mental crea unos sobrecostos para el Producto Interno Bruto de los países que supera el 4.2%. Esta gráfica para ilustrar un poco un estudio en torno a un estudio que se hizo con relación a política y legislación en materia de salud mental. Señalar aquí en esta parte, esta flecha nos está indicando la región de América del Sur, cómo estaba en materia de legislación. Y podemos encontrar que la mayoría de los países a esa fecha, 2005, no tenían legislación específica para la salud mental. Y en nuestro país, Colombia, solamente a partir del 2013, cuando se expide la ley 1616 de salud mental y posteriormente en el año 2018 se adoptó la Política Nacional de Salud Mental. Encontramos en el Atlas Mundial de la Salud Mental que un cuarto de la población del planeta padecerá algún grado de trastorno a lo largo de su vida, más de 1.700 millones de personas. Y compartirles que el 20% de niños y adolescentes del mundo están afectados por enfermedades mentales que se manifiestan antes de los 14 años en un 50%. Las principales afectaciones, el tema de la depresión, epilepsias, el Alzheimer, trastornos por el abuso con sustancias como el alcohol y las sustancias psicoactivas. Y un elemento también que ha sido una pandemia de esta época es el tema del suicidio. 1 millón de personas se suicidan al año y el 86% de esas personas habitan países con ingresos bajos. América Latina tiene unos reportes con relación a feminicidio que supera los 4.091 casos, donde Colombia registra para el 2020 630 casos de feminicidios. Esto tiene afectaciones en la salud mental de los entornos familiares y posterior a estas situaciones que nos señala en los reportes de América Latina. Honduras ha registrado la tasa más alta, 4.7 por 10.000 mujeres han padecido este flagelo del feminicidio. El 8.4 de las mujeres corresponden o están ubicadas en los grupos de edad entre 30 y 44 años. Igualmente, 8.1 mujeres entre 15 y 29 años. Es un problema serio que tenemos que asumir también en nuestros países. Annette Kennedy, expresidenta del CIE, nos señalaba que la pandemia del COVID ha cambiado la forma de vivir de las personas para su trabajo y para interactuar. Aumentó evidentemente la visibilidad de las enfermeras para la atención sanitaria y además indica que somos la espina dorsal de los sistemas de salud. Pero no, con esta visibilización, pues no hemos encontrado que se hayan hecho cambios sustanciales a las políticas públicas en materia de el recurso humano de enfermería. Seguimos siendo importantes.
y seguiremos siendo necesarias para la atención de la salud mental de nuestras poblaciones. No olvidemos los efectos del conflicto, y son conflictos también a nivel mundial, no solamente de Colombia, que generan situaciones de desesperanza, tristeza, impotencia, miedo, desestructuración psicológica, desconfiguración de valores y destrucción del tejido social, que son más manifiestas, son emociones que no podemos calificarlas de negativas, son emociones que las asumimos en salud mental como una oportunidad de aprendizaje y como una posibilidad de relacionarse con otros que padecen similares situaciones. Y en el contexto nacional, tengo que hablar del tema del estallido social que se dio durante el año en plena pandemia, donde encontramos que se incrementó la protesta social producto de esa insatisfacción de necesidades básicas para la población colombiana, que generó 44 fallecidos a manos de la fuerza pública, eventos de violencia física en número de 1.486 y algunas detenciones arbitrarias. ANEC estuvo presente en estos espacios y es posible que muchas de nuestras enfermeras estuviesen ausentes de estos espacios, pero creo que esa es una expresión legítima de una población que no estaba sintiendo la presencia del Estado para atender las necesidades y mucho menos en el momento de la pandemia. Colombia ha tenido una historia de conflicto y creemos que las enfermeras debemos incluir la salud mental en las discusiones y en la memoria histórica de este país. Se construye identidad colectiva para asumir el posconflicto con tolerancia. Se dan instrumentos históricos, sociales para la solución del conflicto. Debemos reconocer que hay trastornos mentales asociados con el conflicto y la relación con su memoria histórica. Estos son un elemento que no podemos desconocer como enfermera, porque a nuestros servicios nos llegan personas que han tenido que cursar esta historia, ya sea como un actor armado, un actor en medio del conflicto, y tenemos que atenderlos. No sin ellos desconocer tampoco el tema de la violencia contra el personal de enfermería en el contexto del conflicto armado. En el año pasado, la Comisión de la Verdad y las organizaciones nacionales de enfermería evidenciaron lo que fue el conflicto y la violencia para el personal sanitario en los territorios, que quizás en las ciudades grandes no lo apreciamos, pero sí tenemos noticias de enfermeras que han tenido que huir o de irse exiliadas a otros países por amenazas de los diferentes actores. También debo señalar que continúa el debate público del modelo de salud que se merece este país, y no podemos olvidar que la enfermería debe tener una apuesta por un sistema de salud donde la salud pública sea privilegiada, donde las enfermeras tengamos ese espacio que alguna vez tuvimos en ese Sistema Nacional de Salud y que hoy de pronto cobra más importancia las especialidades médicas, el tema del modelo curativo, un Ministerio de Salud que fue órgano rector en ese entonces y hoy se reduce a la regulación de los mercados de los servicios de salud. A pesar de que la inversión en salud se ha casi duplicado, la
la sensación de la población es que aún no hay una satisfacción plena del derecho a la salud y mucho menos de la salud mental, porque para la salud mental hay aún muchas barreras de atención, además del estigma que tiene la enfermedad mental. Debemos, como enfermeras, conocer cuáles son las fuentes de financiación del sistema de salud, saber que cada año se normatiza cuál es el valor de la UPC para la prestación de los servicios. Son dineros que se les entregan al asegurador por el número de afiliados que tengan. Y de ese espacio señalar que el 2.6 de ese presupuesto que se entrega es para la promoción y prevención y es escasa. Realmente 24.000 pesos de esa UPC son escasos para toda la cantidad de actividades de promoción y prevención que se deben hacer en materia de salud mental y otras áreas, porque este dinero no solamente es para salud mental. El sistema de participación, general de participación, que son dineros que el gobierno nacional envía a los departamentos para el cubrimiento de necesidades de educación, agua y saneamiento básico, tiene que ser también objeto del conocimiento nuestro y del dominio para poder hacer intervenciones a nivel de la salud pública de nuestros territorios. Es paradójico ver que nuestro país también soporta parte de la atención en salud con los impuestos a licores, juegos de azar. Y en salud mental, la ludopatía es una entidad que debe mantenerse y tenerse en cuenta para la atención. Igual el consumo de alcohol, que es otro de los elementos y flagelos que hoy están afectando a nuestra población joven. Los recursos internacionales también llegan a veces en cifras importantes como alternativas de solución a los proyectos de salud mental y de construcción de paz. Esos son otros recursos que también tendremos que intervenir y ojalá ayudar y contribuir a la destinación y al seguimiento de esos recursos en nuestros departamentos. No olvidemos que cuando hablamos de salud mental también debemos estar atenta de cuál es el presupuesto que se aprobó para la nación. Para el año 2022 se aprobaron 348.3 billones de pesos, de los cuales en gastos de funcionamiento se va el 60%, el 22% se va en pago a la deuda y solo un 18% está destinado a inversión. Eso seguirá hablando de las dificultades que tiene este país para lograr la equidad y la justicia social. En el departamento estuve mirando, Quindío asignó un presupuesto, ahora en noviembre 21 creo que se hizo la asignación presupuestal y están destinados 378.230 millones de pesos, de los cuales 198.000 van para educación y para salud solamente va 41.939. El Ministerio de Salud también está haciendo asignaciones presupuestales para el tema de promoción y prevención de los trastornos mentales y del consumo de SPAD por el orden de los 8.000 millones de pesos. En Colombia tenemos algunos indicadores del estado de salud mental y es el caso de intentos de suicidios que superan la cifra de 30.709, es decir, 84 personas cada día intentan suicidarse. En el año 2020 hubo
2.550 muertes, de las cuales la mayoría están en el grupo de los jóvenes. Nuestro país tiene que mirar a esos jóvenes con una responsabilidad social. No es justo que no haya inserción al mercado laboral y estos jóvenes de pronto tengan que tomar la ruta del suicidio cuando no encuentra soluciones a sus problemas. Los factores desencadenantes, problemas económicos, problemas familiares y conflictos de pareja. La pandemia ha aumentado la situación del problema de la salud mental en los países y tendrá consecuencias de mediano y largo plazo. Hemos de prepararnos las enfermeras para este tema, para esta atención de todas estas secuelas que está dejando la pandemia y muy particularmente para el grupo de trabajadoras sanitarias y trabajadores. En cuanto a los reportes, compartirles a ustedes que solamente existe el último estudio que se hizo de salud mental, fue el que reporta el Ministerio de Salud en 2015 y allí nos decían que el 40.1% presentará alguna vez de su vida algún trastorno mental. Entonces, aquí estamos nosotras las enfermeras y algún día también podemos ser esas personas que necesitemos cuidado de otras enfermeras y enfermeros por estar afectada nuestra salud mental. Los casos más representativos son trastornos en el estado de ánimo, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas que se ha aumentado. Y aquí tengo un cuadro de la oferta de servicios y creo que nuestro país tiene una deuda grande para la prestación de estos servicios, porque recuerden ustedes que nosotros pasamos de los hospitales psiquiátricos que llamaban manicomios, pero no, el país no ha resuelto y no ha dado una posibilidad para tener las otras opciones que son hospitales días, que son las atenciones o intervenciones domiciliarias y que en esos espacios las enfermeras tenemos una rica posibilidad de brindar nuestros cuidados cálidos y con calidad a la población de este país. El normograma de salud mental. Crecieron las normas, pero no asimismo han crecido las atenciones para la población, sobre todo en el tema de promoción y prevención. Tenemos un COMPES que establece la estrategia para la promoción de la salud mental, que es una política social que es bueno leerla, es un documento grande, pero sirve para marcar la ruta de los trabajos que hagamos en estas intervenciones en los temas de salud mental. Y como les decía, solo hasta el 2018 se adoptó la Política Nacional de Salud Mental. Es otro documento que debe ser de consulta obligada por parte de nuestros profesionales. Y bueno, cuando estamos hablando de salud mental, uno dice cuáles son esas acciones de política y política pública, y uno dice, pues tenemos que situarnos en diversas nociones, y yo creo que a las enfermeras nos hace falta contextualizar el tema de cualquier entidad patológica, de cualquier necesidad de salud, con una noción crítica, que quiere decir analizar esas cifras. Una noción ideológica es ponerme en una postura y tendremos que mirar si nos ponemos en la posición o del lado del prestador de los servicios o del lado de las necesidades de las poblaciones, de los individuos, de las familias y de las comunidades. Creo que la opción que nos queda es esa, ponernos del lado del ciudadano. Y la noción de poder que corresponde a esa estructura social
Ojalá pudiéramos las enfermeras a nivel local y regional estar disputando espacios de poder para tomar decisiones en estas materias. También ideológicamente podemos tener una conceptualización, la definición de salud mental. Nos habla de que es un proceso determinado por componentes históricos. Ahí lo estamos viendo. Nuestro conflicto hace parte de ese componente histórico. El tema socioeconómico, cultural, biológico, que para la preservación y mejoramiento de esa salud mental se hace necesaria una dinámica construida socialmente, vinculada a la concreción de los derechos humanos sociales para todas las personas de este país. No son suficientes las leyes, hay una ley de inclusión social para los temas de discapacidad y dice que es ese proceso que asegura las mismas oportunidades de posibilidad real y efectiva de acceder a un bien público o servicio, a un ambiente de los ciudadanos sin restricción por motivo de su discapacidad. Pero encontramos que eso queda en la letra y en la realidad tenemos otra realidad diferente. Es la exclusión, son las barreras de acceso para acceder a esos derechos que tienen que ver con vivienda digna, que tienen que ver con un trabajo, que tienen que ver con un tema, la posibilidad de alimentarse bien, y todo ese entorno hace posible una salud mental. Es decir, que la salud mental está asociada al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Por supuesto que a la convivencia también ciudadana. ¿Qué debemos hacer? Y tengo que señalar como gestión del cuidado humano en salud por parte de las enfermeras, porque nosotros sí gestionamos el cuidado humano, no los servicios, porque es una de las desconfiguraciones que hoy se da. Hoy la enfermera de pronto está más ubicada y así lo hace el empleador, la ubica en los espacios para administrar, facturar unos servicios, estar pendiente de que se pague lo que corresponde, de que se mire si tiene el aseguramiento o no para brindarle un servicio. Y quiero llamar la atención a los postulados que nos hacía Florence Nightingale y decía: mejorar la salud significa hacer algo más que cuidar a los pacientes. Nos exhortó a nosotros a implicarnos en los problemas y en las desigualdades de la sociedad y también a incorporar la defensa de las poblaciones más vulnerables en nuestra labor como responsabilidad ética y moral. ¿Qué debemos hacer entonces y cómo contribuir a responder unas cuestiones que hoy están en la agenda? ¿Qué tan extendida está la enfermedad mental en el país? ¿Cuáles son los trastornos más importantes y quiénes las padecen? Tenemos que mirar nuestro grupo de enfermeras porque allí hay bastante de esto y como hay un estigma y como hay una situación a nivel laboral que si usted tiene un problema de salud, el desafío más grande es poderlo compartir con un empleador porque muy seguramente él lo sustrae de su mercado laboral hasta tanto no se recupere su salud. Y hay muchos de los problemas de salud mental, depresiones, ansiedades que pueden manejarse y cursar y mantener su trabajo. Entre tanto, porque se agudiza cuando le retiran de su trabajo y la enfermera o el enfermero a veces desconoce sus derechos y desconoce que hay tablas de calificación de enfermedad profesional entre las cuales están las alteraciones de salud mental, los temas emocionales, el estrés, etcétera.
Entonces, nos decía también que debemos mirar si hay variaciones regionales del comportamiento de la salud mental de nuestra población, cómo se está distribuyendo, en qué grupos de edad hay suficiencia de la disponibilidad de esos servicios para atender las necesidades de salud mental y revisar también qué tanta discapacidad está asociada con el trastorno mental. Y me ubico en una categoría exclusivamente para que nosotros como enfermeras nos miremos como trabajadores del sector sanitario. Y en esa mirada del sector como trabajadora debo interpretar que el trabajo debe ser una fuente de satisfacción personal, de realización y no lo que hoy de pronto estamos sintiendo muchos de los trabajadores, que es la esclavitud moderna, la dificultad para poder acceder a tiempo para con su familia, la dificultad para tener tiempo libre para su descanso y recuperación. Entonces, con esa mirada, yo invito que todos nuestros colegas podamos revisar todas las resoluciones que tiene el Ministerio de Trabajo para prevención, intervención y la exposición a factores psicosociales y que lo hagamos efectivo en los entornos laborales, que esa clasificación de enfermedades laborales pueda una enfermera incapacitarse y decir, esto hace parte de la presión que tengo y del estrés que estoy sintiendo con las cargas laborales grandes que tengo en mi servicio. Y hay que tener espacio y vacaciones pagas, no como de pronto hoy con los contratos flexibles le dicen, usted no trabaja, por lo tanto no gana. Y cuando nosotros asumimos esa postura para el cuidado de nuestra salud mental como trabajador, pues tenemos que buscar la prevención, cómo protegernos inclusive de esas mismas agresiones y violencia que se está dando contra los trabajadores. Sabemos que nos exponemos a riesgos biológicos, a jornadas prolongadas, a angustia psicológica, porque me van a quitar el contrato, porque no tengo el sueldo este mes porque me lo aplazaron, pero mis necesidades no se aplazan. El agotamiento a nivel profesional y el estigma y violencia física que a veces se padece en los entornos laborales. Los trabajadores afectados por el COVID, con datos de corte de 17 de 2021, 15.633 auxiliares de enfermería afectados por COVID y 6.999 profesionales de enfermería, con fallecidos de 337. Esta es la cifra global de los trabajadores sanitarios. Durante la pandemia, las organizaciones gremiales de todas las profesiones, incluida ANEC, trabajó un boletín de monitoreo permanente de las condiciones de bioseguridad e incluyó algunos temas de la salud mental de esos trabajadores y encontramos que el 58% de los trabajadores presentaron síntomas psicosociales como dificultades para concentrarse, trastornos del sueño y limitaciones para tomar decisiones. Igualmente, encontramos una cifra de que el 65.5% tuvo que trabajar con elementos de protección personal limitados, lo que le generaba un estrés aún mayor. Entonces, colegas, mañana puede ser tú. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo ser yo? Cuando no acepto que todo no lo puedo controlar. Cuando soy autoexigente, perfeccionista, poco flexible, oculto mis emociones.
evito el conflicto, estoy dispuesta en mi trabajo a aceptar lo que me pidan o a veces hasta me anticipo a esas solicitudes. A veces, cuando desconozco o evado las situaciones que desencadenan síntomas de malestar emocional, debo conocerme y saber qué me genera esas dificultades. ¿Cómo atender y cómo tramitar esto? Debemos conocer y hacer uso de nuestros derechos. Debemos fortalecer nuestro autocuidado como mujer y como sujetos de cuidado. También debemos tener tiempo para cuidarnos. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es cuidar, pero también este espacio es necesario para preservar y mantener una salud mental. Debemos establecer redes de apoyo emocional, destinar espacios para recreación, para el deporte, reconocer que el momento que se necesita ayuda y hay que buscarla cuando la necesito. No somos infalibles las enfermeras, también nos enfermamos. Se reconoce, debemos reconocer su colectivo gremial como parte de esa red de apoyo. ¿Cuáles son los desafíos? Fortalecer nuestras competencias profesionales para incidir en estas situaciones de acoso laboral, en el estigma de la enfermedad mental, de las diferentes violencias y de la conducta suicida. Muy pocas enfermeras en el país tienen formación profesional para atender la salud mental. Es una invitación importante para que hoy nos fortalezcamos estas competencias profesionales a los jóvenes como una posibilidad laboral para promover la salud y la promoción de la salud mental y de los trastornos con intervenciones basadas en la comunidad, salirnos de ese manejo individual, trabajarlo a nivel comunitario, a través del entorno donde nos desarrollamos, ya sea el escolar, el ambiente de trabajo, etcétera. Participación técnica científica a través de los comités nacionales de salud mental y los comités departamentales de salud mental. La seccional Quindío debe hacer una apuesta por involucrarse en estos espacios. Consejo del Departamental de Salud Mental y también en la creación de un consejo técnico para que podamos seguir aportando a la política pública y visibilizar los problemas reales que tienen las enfermeras en materia de salud mental. Hemos ampliado nuestra cobertura y ya tenemos 15 consejos departamentales de salud mental que cuentan con la presencia de la representación de ANIC. Debemos, las enfermeras, ayudar a visibilizar la carga oculta de los problemas y trastornos mentales, incluidos los del personal sanitario. Contribuir a definir acciones territoriales de promoción para la salud mental en términos de bienestar, calidad de vida y convivencia social. Y cómo no, participar e incidir política y socialmente en los territorios. Digo, estamos a puertas de unas elecciones y a veces somos alérgicas a consultar los programas de gobierno de los que van a dirigir los destinos de este país. Nos corresponde a las enfermeras que nos comprometamos social y activamente por el tipo de ejercicio profesional que tenemos. Es muy cercano a la sociedad y a las necesidades de una sociedad que hoy está clamando cambios fundamentales en materia de educación, en materia de salud y en materia de trabajo para nuestros jóvenes. Ojalá que nos incorporemos a esas instancias donde se decide los destinos de nuestras regiones. Por supuesto, visibilizar las intervenciones de enfermería en los planes
obligatorios de salud y en los planes de intervenciones colectivas. Tenemos herramientas importantes, los modelos y teorías. Algunas utilizan una u otro de los modelos, los que acostumbran a utilizarse en salud mental, el de las necesidades humanas, psicodinámica, el modelo humanista y de adaptación. Las modalidades de atención en salud que están en la ley, hoy compartirles que existen algunos lineamientos desde ACOFAEN y ANEC sobre la formación de enfermería en salud mental, sobre las funciones de enfermería en salud mental y psiquiatría, que las debemos conocer y utilizar. ¿Cómo no agradecerle a todas estas enfermeras que se han dedicado a trabajar y a intervenir la salud mental de nuestras poblaciones e incluso de nuestras enfermeras a través de la música, el arte, el juego, las artes plásticas? En la salud escolar tenemos mucho que hacer con nuestros niños. Las enfermeras que hacen ejercicio independiente y le apostaron a tener centros y fundaciones para rehabilitar productivamente. A estas enfermeras que se comprometen con poblaciones de reclusas, como es el caso de la Universidad de Pereira, con el laboratorio de del afecto que lleva a este espacio, a un reclusorio de Pereira, de mujeres, para garantizar un crecimiento, un manejo del estrés, una resolución de conflicto, del perdón, de cómo relacionar a la familia con esa persona que hoy está privada de su libertad por el motivo que sea. Enfermeras y enfermeros, aportar como actor social de la primera línea, atribuyéndole un significado transformador en todas las intervenciones que hagamos en salud mental, a construir proyectos colectivos que amplíen nuestra democracia y justicia social, a defender esos derechos humanos y ese derecho internacional humanitario para aplicar principios éticos en la asistencia en tiempos de conflicto, en tiempos de pandemia. Intervenir desde la práctica al acceso igualitario de los servicios de salud mental con enfoque integral, diferencial, independientemente del vínculo con el conflicto o del tipo de aseguramiento que tenga la persona. Como colectivo gremial debemos continuar aportando señas de identidad ideológica frente a las reformas sectoriales de salud, como gremio, como sindicatos, como organizaciones científicas. Hay un proyecto de ley de crear una dirección de salud mental. Ojalá que exista en ese espacio un espacio para enfermería y tenemos que estar muy atentas y seguimos apoyando este proyecto. Representar los intereses gremiales con conocimientos para el cuidado de la vida y de la salud. Hoy de pronto centramos en la enfermedad, pero volvamos a retomar nuestro cuidado de la vida y de la salud. Visibilizar la capacidad que tienen las enfermeras y los enfermeros para generar opinión pública en un conflicto social o en una formulación de una política pública. Esto era lo que quería compartir con ustedes, colegas. Muchas gracias. Entonces quedo a disposición si hay preguntas y creo que utilicé el tiempo. Muchísimas gracias por tan excelente conferencia. No sé si alguien quiera abrir el micrófono y hacerle las preguntas a la conferencista Esperanza, porque Bueno, en el yo, chat estoy mirando y no tengo. Hágale. bueno, soy Adiela. Hola, Esperanza. Muchas gracias Adiela. por habernos compartido toda esa experiencia que usted tiene y dejarnos ese sentimiento que yo creo que nos tiene que tocar, porque a veces yo veo que se alejan muchísimo las enfermeras de trabajar esta temática, porque pienso yo
que hay como me atrevo a decirlo, como una confusión en el sentido de si usted trabaja salud mental, entonces está trabajando la locura, la enfermedad, pero tenemos que como sensibilizarnos en ver esa necesidad que está tan tangible, pero que no queremos tener como un insight allí de esa necesidad de trabajar por nosotros mismos, como usted lo decía ahora, en el arte, a través de muchas cosas del juego, pero nosotros somos ahí muy pausadas como en el proceso que considero se hace necesario, es una urgencia y todo lo hablamos, todo lo decimos, sí, la salud mental, pero de verdad que hay un alejamiento que yo creo que hay que reflexionar y mirar esa necesidad, porque la enfermera hace todo posible. Tenemos todas las estrategias, las herramientas, bueno, toda la tecnología y más en este momento. Entonces, muchas gracias Esperanza por habernos dado pues como toda esa información que existe, pero que tenemos que abordarla y trabajar en conjunto, en equipo, que yo creo que es también un llamado eh, para que esto sea eh, una realidad. Entonces, creo que desde ANE también tenemos que empezar a mirar cómo nos juntamos un poco más, cómo nos agremiamos, porque a veces eso es lo que hace falta para sacar adelante muchas cosas, ese conjunto de trabajo. Quería decirle eso y agradecerle muchísimo pues por toda esa invitación que usted nos hace. No, Adiela, me parece, sí, a veces hay temor de asumir algunos temas que desconocemos, pero yo creo que también está en el ejercicio pedagógico que hagamos de cómo abordar estos temas que parecieran complejos, pero que en realidad son más simples porque nos están tocando directamente y que de pronto los dejamos en la esfera de no tocarlos porque es más fácil pensar que yo soy cuidadora antes que ser sujeto de cuidado. Entonces a veces nosotros nos perdemos en ese mundo cuidar, de dar absolutamente. Y yo quiero decir, por ejemplo, para la gente joven hoy, que uno tiene que estar pensando como con una proyección hacia adelante. Nosotros los trabajos hoy los tenemos, pero hay que proyectar también nuestra vida como un sujeto de posible cuidado a futuro. Y esas enfermeras deben tener los espacios y las posibilidades de acceder a una pensión de jubilación por el trabajo que hacen, por la inversión emocional, el compromiso total que le dan cuando estamos atendiendo a esas personas en estos sitios, en estos hospitales, en estos ambientes también de conflicto, porque no crean, en la Comisión de la Verdad pudimos escuchar estas niñas que contaban todos esos horrores que tuvieron que soportar de la guerra. Entonces uno no los conoce porque como nosotros no estamos allá, entonces hemos de hacer pedagogía de esos espacios y de forma sencilla, de trabajarlo. Y hay personas en salud mental que pueden compartir. Yo quiero compartirles que yo no soy experta en salud mental, pero pues he tenido y he representado a nuestra organización porque las representaciones que a veces se hacen en gobierno trascienden lo técnico. Yo me hago acompañar de personas que manejan la parte técnica y profesional en esa área de desempeño, pero muchas de las cosas que tenemos que intervenir superan ese espacio de lo técnico y trascienden hacia
esa intervención política, social, de compromiso. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que seguir abonando y cultivando las enfermeras. Y bueno, yo agradezco que me hayan permitido expresar estos mensajes de la vivencia y del recorrido que he tenido desde el año 2016 hasta la fecha en la representación del Consejo Nacional de Salud Mental. Qué bueno, muchísimas gracias. No sé si Carmen, que prendió la cámara, quiera hablar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Es que estoy, ¿cómo están? Me alegra mucho haber estado acá y escucharles. Estaba aquí en el colegio con mis estudiantes de práctica. Se acaban de retirar porque ya, pues a esta hora ya es justo ir a descansar. claro, por salud Pero mental. estábamos aquí escuchando. Es que lo que tú decías, hay muchas cosas potentes y hay otras cosas que pudiéramos trabajar desde el mismo proceso de formación de los estudiantes. Tú mencionabas una cosa en este momento, si nos esforzamos un poco a hablar del patrón personal, de conocimiento personal de las enfermeras, creo que desde ahí radica el por qué yo no me cuido, el por qué yo no pienso que debo estar primero para poder cuidar. Lo hacemos muy claro en el otro patrón empírico cuando decimos es que yo tengo que saber mucho para poder hacer las cosas bien, pero se nos olvida que el primer hacer bien sería sobre nosotros. La semana pasada tuve la oportunidad de hacer una presentación de lo que había sido la pandemia con nosotras y yo creo que ha sido muy cruel en el cuidado de la salud mental de las enfermeras. Creo que deberíamos decirnos eso, es lo primero que deberíamos hacer. Hicimos cosas muy bien para el otro, pero creo que deberíamos hacer, y se lo propongo para que lo mire, un análisis de qué fue lo que pasó con la salud mental de las enfermeras. Creo que son 3 puntos claros, que fueron los derechos de las enfermeras vulnerados durante la pandemia, no solamente con los EPP, sino con los turnos que hacían, o sea, era una carga en una crisis. Y cuando uno tiene una crisis, su turno debería ser mínimo o menos a 8 horas, eso está escrito en salud mental. Y veíamos enfermeras que tenían turnos hasta de 24 y 48 horas. Entonces, ese proceso tiene que ver con nuestro patrón político, ¿no? Que creo que también lo tendríamos que ver aquí. Y el otro componente tiene que ver con lo que hicimos con el cuidado del otro, el mío y el otro. Y yo creo que no hemos reflexionado que la pandemia también nos dejó unos sinsabores en el cuidar al otro, y a la otra y al otro. Y creo que eso es lo que nos tiene hoy con tristeza. Hoy lo hablaba con los estudiantes. El regreso a clase de nuestros estudiantes de colegio, que hoy estoy haciendo enfermería escolar acá, da tristeza porque no hicimos duelo con los niños, por ejemplo, con sus seres queridos. Y eso es un asunto para que lo pensemos. Por eso creo que hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hoy me preguntaba un estudiante, ¿cómo yo le puedo decir a alguien que se le va a morir una persona? Eso no lo aprendemos y parece que a veces no lo tuviéramos en cuenta. Entonces me devuelvo un poco. Hay procesos del patrón personal que no los hemos visto con nosotras. Hay procesos sociopolíticos que todavía nos aguantamos el maltrato y muchas cosas. Y hacemos los turnos inclusive sin elementos de protección personal. Y hay asuntos del patrón estético y ético que no lo hemos trabajado con nuestros estudiantes para aprender a decir que alguien se va a morir o que alguien se murió. Y hoy estamos recibiendo en nuestro colegio, por ejemplo, muchos de los niños, niñas y adolescentes con unas situaciones de duelo no consolidadas. Y eso es cuidado, enfermería. Correcto. Entonces, escuchándola decía, es muy bello lo que dice, y creo que nos falta hacer sinergia porque hemos hecho cosas muy bien, pero tenemos que pensar también qué no estamos haciendo y cómo podríamos fortalecer. Le agradezco mucho la sesión, fue muy productiva para mis estudiantes y para mí.
y nos hizo reflexionar porque hoy precisamente estábamos tocando ese tema aquí en la institución. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los colegas que están por ahí todavía. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen, por la motivación. Y muy seguramente hay mucho por contar. Por ejemplo, durante la pandemia, colegas, enfermeras especialistas en salud mental convocaron a estas enfermeras en medio de esa dificultad para que pudieran expresar, escribir, y de pronto es posible que podamos hacer una sesión de esos temas, donde ellas contaban las dificultades que tuvieron para comunicar a la familia de la muerte, del deceso de una de las personas que estaba allí, que estaba aislada totalmente, y a veces fue un mensaje, a veces de voz, la última palabra y todas estas cosas, y muchas sentían como esa sensación de no haber podido hacer más. Entonces yo creo que, como tú bien lo dices, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar y es un tema muy, muy, muy interesante para desarrollar. Muchísimas gracias a todos por la presencia del día de hoy. Ya saben que la última del año de Enfermería al Día va a ser el 16 de diciembre. Con esa terminamos y cerramos este año, estas maravillosas conferencias. Muchísimas gracias a nuestra conferencista del día de hoy, Esperanza. Y claro que sí, para el próximo semestre la estaremos invitando para continuar con toda esta maravillosa charla. Hasta Listo, luego. muchas gracias, de verdad, un abrazo Muy y amable. bueno, y un aplauso para todas las que siguen trabajando ahí. Un abrazo grande. Bueno, Muchas gracias. hasta Muchas luego. gracias a todos. ¿Cómo es el correo?